de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Adelante. pastor. Gracias. Pueden tomar sus asientos. Pues un placer poder compartir con ustedes la mañana de hoy. Gracias al pastor, su esposa, toda la familia de Torre Fuerte. Sé que están trabajando con el Ministerio Aguana a través de la red. A la hermana Marta, su esposo Carlos, son los que junto con la hermana Patti, Carolina y otros hacen el movimiento a favor del discipulado infantil. Y qué bueno que ustedes están dando ese paso creyendo en ese terreno fértil que son los niños, niñas y adolescentes. Yo siempre digo que lo que quiero ver dentro de 10 años, tengo que comenzarlo a hacer hoy, empezar a hacer los fundamentos. Y para hacer fundamentos necesito mucha herramienta, dinero, inversión, pero estamos levantando la vida y de ahí emerge la vida, ¿verdad? Esas niñas que tienen ahí, hermosas, son los que van a estar empoderándose de las distintas esferas de la sociedad, principalmente la de Piedras Negras. Entonces, la ciudad que quiero ver, necesito comenzar a trabajar hoy, el terreno fértil que son los niños. Así que les felicito a toda la iglesia porque están alineados y están trabajando de manera sinérgica con esa intención. Pues ya me presenté, mi esposa me acompaña, 37 años de matrimonio, nos representan 2 hijas, 5 nietos, 2 de ellos son Monterregia. ¿Cómo le dicen allá? ¿Tú que eres regio? Regio montano es la cuestión. Y un panameño, un gringo y un venezolano. O sea, yo creo que mis hijas querían poner la OEA, pero no se pudo, porque todas cerraron el portón ya no quieren más. Pero bueno, sí, esa es la felicidad que tenemos nuestra esposa y yo, y tenemos por supuesto 2 yernos, que son nuestros hijos. Entonces es parte de nuestro caminar de la fe. Déjeme poner esto acá mejor para que no exista. Ok, ya presentado, sé que ustedes han venido trabajando con el Evangelio de Mateo, según Mateo, y han venido generando el proceso, pues como el pastor ha venido transmitiendo la enseñanza a través de ese Evangelio tan interesante. Bueno, ¿qué podemos decir de Mateo? Para mí es una persona muy ordenada, creo que es una figura que el mismo texto revela o muestra de lo ordenado que es. Eh, y tiene su centralidad en 5 sermones. El primero, el Sermón del Monte; el segundo, el de las misiones, en el capítulo 10; el tercero, el de las parábolas, que comienza con el 13; el cuarto tiene que ver con la iglesia; y el último, el escatológico. Y eso se basa ese evangelio, según él, es uno solo. El evangelio es uno solo, pero hay 3 autores o 3 personas que el Espíritu inspiró y escribieron. Principalmente él, como parte del testimonio ocular del ministerio de Jesús, es un referente muy cercano. Recuerden que los otros 2, los del medio, Lucas y Marco, eran prácticamente seguidores de Pablo o discípulos de Pablo. Esa fue la tercera oleada del proceso. Pues, los demás somos nosotros, ¿no? Los que han surgido. Y el último, que es Juan, que es el último que escribe, nos habla un poquito más de la deidad de Jesús. Ahora, este pasaje que está en el capítulo 4, antes del Sermón del Monte, un sermón muy excelente. Yo creo que para mí, mi apreciación, mi hermenéutica, es que ese sermón creo que está proyectando lo que es el movimiento de Jesús. O sea, ahí están las bases. Y si ustedes se meten muy adentro de ese texto, van a ver mucha similitud en relación a lo que es el Génesis y lo que representa el inicio también con este evangelio. Está muy alineado, comenzando inclusive con la genealogía de Jesús. Y esa es la forma de trabajar de Mateo, una manera muy precisa en entender, porque su público era judío. Ese texto era, ese evangelio era para mostrarle a los judíos de que Jesús era Dios y que ellos fueron los que realmente no aceptaron el mensaje de salvación. Pero este capítulo 4 nos lleva a nosotros a entender un poco de
de dónde comienza el proceso. Fíjense, el capítulo comienza de una transición, de un desierto a un lugar verdoso, con lagos. Viene de tener un encuentro con quién, con el innombrable, ¿verdad? Tuvo su situación ahí y Jesús representó. Y fíjense algo muy particular pensando el diablo, hay que llamarlo por su nombre, el diablo, eh, conoce la palabra, conoce la palabra. Entonces no nos estamos nosotros, no podemos ignorar eso, de aquellos que muchos conocen palabra, pero no la viven. Y aquí en este capítulo 4 es interesante cómo comienza la centralidad de este pasaje. Pero Jesús viene del desierto, algo árido, algo, bueno, ustedes conocen desierto, todo esto es desierto, yo no les puedo dar una clase geográfica acá, pero conocemos qué es el desierto. Y entra realmente a Galilea, pero entra con qué? Con una noticia, ¿cierto? Hay una noticia, hay una información de que Juan ha sido apresado. Ya ustedes saben la historia de Juan. Ahora, ¿quién era Juan? ¿Quién era ese personaje? Jesús más adelante dice, era el Elías. Yo digo que era Elías, imagínense. Ese era Elías el que ustedes tenían que ver. Pero ¿quién era Juan? Juan anunciaba, arrepentido, se escuchaba una voz del desierto, era otra voz profética. Las 300 profecías que están en el Antiguo Testamento hablan también de este hombre, y en especial de Jesús. Pero Juan, el mismo Juan que predicaba el Evangelio, cede el espacio. ¿A quién? A Jesús. Entonces, este Evangelio, en la centralidad de este Evangelio, que va a estar en los discípulos, bueno, que se puede hablar mucho de acá, pero pensando en el tema, que yo lo he puesto como seguidores, Jesús se entera de un proceso y comienza su ministerio. Es a partir de ahí que genera la movilidad del ministerio de Jesús. Ya no es Juan, ya es lo que él proclamaba, y vendrá uno más grande que yo no tengo ni merezco atarle las sandalias. O sea, el Mesías irrumpía en la historia de la humanidad. El carne, el Dios vivo, el Dios como usted y como yo, hecho carne, estaba presente, sin perder su deidad. Pero empezaba a predicar el reino de los cielos, porque lo dice. Inclusive el autor Mateo nos deja de sacar, o sea, introduce en este texto una profecía de Isaías y la coloca aquí. Y es allí donde se centra lo que ya los profetas del Antiguo Testamento decían de la deidad o del personaje que era Jesús. Es allí donde comienza, en una Galilea, y si analizamos el texto, el contexto, perdón, de Galilea, era una región donde los mismos judíos excluían a esos judíos porque los catalogaban como gentiles. Recuerden que esa era una región comercial, fluía mucho, tenía todo una mezcla cultural, intercultural, como lo puede tener Ciudad de México, como lo tiene Orlando, como lo tiene cualquier capital principal comercial. Hay una diversidad cultural. Y desde ese punto sale el Galileo. Y desde allí se va a Capernaum, donde realmente establece su base operacional. Es allí donde comienza su base operacional. Jesucristo inicia el movimiento con el nuevo pacto, el nuevo proyecto, la nueva forma de establecer el modelo de humanidad que necesita establecerse como estaba en el inicio. Pero en el inicio, la misma humanidad revertió y ahora es la iglesia, dicho por Mateo 28, del 16 adelante, la encargada de arreglar todo este zaperoco que tenemos actualmente. Y tendremos que hacerlo nosotros. Pero aún 2000,
25 años desde que nuestro Señor Jesucristo resucitó y está presente en cada uno de nosotros, la iglesia no está reduciendo las brechas. Hay otros movimientos que sí están abriendo las brechas y están atendiendo. Decía yo ayer, hay gente que está trabajando y le interesa los cerebros de nuestros niños y están haciendo un trabajo excelente. Eso no tiene que llamar a la reflexión, pero bueno, el pasaje nos dice entonces que Jesús se moviliza al centro de operaciones y dice al Señor en ese desarrollo, ay, gracias hermano, en ese proceso que se encuentran dos. ¿A quién se encuentran? Los primeros que se encuentran, ¿quiénes son? Dígalo, pastor. A Pedro y Andrés. ¿Eran qué? Hermanos. ¿Eran qué? ¿Qué profesión tenían? Están cómodos, pescan, tienen barco. O sea, tenían necesidad. Tenían todo. Lo que tenían hambre, lo que tenían que salir a pescar porque conocían el negocio. ¿Quiénes son comerciantes aquí? Hermano Carlos, que tiene un negocito de torticas que son muy buenas. Hago la publicidad por aquí. Muy buenas las torticas del hermano Pablo. Hermano Carlos, perdón. Y él les indica, pero ¿cuál es la palabra que le dice? Hermanos, llamado Pedro y Andrés, hermanos, que echaban red, eran pescadores. Sigue la otra, por favor. Y les dijo, ¿venían qué? Y haré pescadores de qué? La otra. Entonces, dándole, y le siguieron. ¿Qué movió para que estos hombres, con la utopía de un reino, de un hombre, que de la noche a la mañana comenzó a predicar las buenas nuevas? Mi lógica o mi humilde apreciación es que estos hermanos ya habían escuchado a Jesús y lo conocían, a lo mejor no de trato, pero vean que el centro de operaciones estaba envuelto y la mayoría de sus apóstoles salieron de allí. Entonces, estas personas conocían y como decimos nosotros en Venezuela, nos jugamos el quinto con este hombre. O sea, voy con todo. Creyeron y le siguieron, sin importar familia, redes, pez, barco, nada. Siguieron a Jesús. No hubo forma o manera de decirle, mira, este negocio es así, creo que, como yo quisiera asociarme con el hermano Carlos, oye, mire, tengo un negocito, si compramos 100 panes, le metemos así, le metemos un alpiste, eso creo que va a quedar no sé, a nivel comercial. Pero tú le explicas a las personas para que te puedan captar o la enseñanza. No, el simple hecho, y yo los haré pescadores de hombres, síganme. Y aquí es la parte central de lo que él empieza a generar, el movimiento que impactaría el mundo luego, la gran movilización, el gran avivamiento que la iglesia de Cristo establecería después de Hechos 1:8 en adelante, con la dirección del Espíritu Santo. Y ahí está Hechos, pueden leerlo. Ese es el gran avivamiento que Lucas nos refleja de cómo la iglesia se movilizó, por supuesto, con etapas de Pedro y con etapas de Pablo, con tanto una narrativa que solamente Lucas sabía hacerlo de una forma científica, pues, intelectualmente hablando. Luego, ¿quién conecta? ¿A quién? Jacob, hijo de Zebedeo. ¿Y a quién? De la barca. Ajá. Y otros dos hermanos más. A estos cuatro hombres que estaban claros en lo que necesitaban, los llamó. ¿Para qué? Para que le siguieran. Fíjense, oye, Jesús está presentando una propuesta de lo que se necesita hacer para cambiar lo que se ha corrompido, lo que ha sucedido.
en el Antiguo Testamento nos narra cómo un Dios amoroso y bondadoso sigue confiando en un pueblo que ha sido, ¿cómo se llama? Renegando, ha sido irreverente, ha sido cerrado, pero siempre Dios, ay, tengo una promesa con esta gente, tengo que seguir. Ay. Pero llega un momento que no hay, hasta sus propios profetas los mataron. Los mataron. Mataron a Juan. Y él mismo estaba comenzando en este preciso momento el caminar de lo que tenía que establecer con hombres claros, claves, conectados con esta visión, pero que iban a vivir las mismas consecuencias que vivió Juan el Bautista. Y aquellos que de una manera irrumpieron diciéndole a los grandes poderosos que tenían que cambiar, tenían que girar su rostro a Dios. Porque el Dios verdadero, el Dios de la vida, el Dios que nos ama y nos tolera, se presentó él mismo. Que me pregunte, ¿es un misterio? Sí, pero se presentó. Ahí estaba. El tema es que Jesús vino a plantear una propuesta y esa propuesta está en el Evangelio. Ese Evangelio tenía que ser tomado por estos hombres sin importar nada para comenzar a llevarlos a aquellos que también pudieran internalizar ese mensaje y generar la multiplicación de ese proceso. Estos hombres formarían parte, como en otros evangelios, y más adelante lo nombran, lo que nosotros conocemos como sus apóstoles, que por cierto uno le salió medio podrido, pero le salió. Eso significa que cuando estemos trabajando no puede salirnos cualquier cosa, tenemos que estar muy pendientes de eso. Los traidores siempre están, cuando no dejan que Dios sea el que esté allí en el medio. Pero estos hombres iniciaron un caminar con Jesús, especialmente estos 4, comprendieron la importancia de iniciar la pesca, que ahora su capacidad era pescar hombres. Ahora, ¿pescar hombres para qué? ¿Para ser un fariseo? ¿Para estar en el Sanedrín, un saduceo? No. Para transmitir la vida. ¿Y a quién acude? A los imperfectos. Todas esas personas que siguieron, mujeres seguían a Jesús, estaban dentro del ministerio de Jesús. Todas esas personas, niños, adolescentes seguían a Jesús. ¿Se acuerdan del milagro de los 2 peces, 3 panes y 2 peces? Bueno, ese es un jovencito, tendría como 12, 13 años, dicen los eruditos. Pero seguían y andaba solo. Eso nos da la condición social. Eran gente excluida de las estructuras de poder de esa época. Y Jesús viene a cambiar, o sea, no viene a cambiar la ley, viene a poner el orden dentro de la ley, todo un proceso que nos va a ayudar a entender que es una responsabilidad de nosotros, los que somos seguidores de Cristo. El aceptar el seguir a Jesús no es meramente un proceso moderno o de moda, o es que me interesa, yo soy cristiana, soy pentecostal, ¿en qué iglesia tengo que no? Yo me congrego con el apóstol tal, tenemos 3,000 miembros. No, el tema no es la estructura, el tema soy yo. El tema es ser un discípulo del Señor, atrae consecuencias fuertes. Y es clave la palabra compromiso. Porque cuando yo acepté el mensaje de Jesús, penetró en mí esas palabras, en mi mente. Y se hizo una fotografía de mundo que debería ser según el Evangelio. Mire, hermano, el Evangelio tiene todo clave en lo que hace el Señor para que la humanidad sea de una manera tranquila, el respeto mutuo y la convivencia sea sana. Los valores que tiene el Evangelio es lo que realmente quiere establecer el Señor Jesús y los deja, los pone, pero ¿con quién comienza? No estaba
las sinagogas iba y lo que hacía era hablar de la ley, porque no existía ni Nuevo ni Antiguo Testamento, hablaba de la Torá, hablaba de los puntos clave y indicaba cuál era el papel que tenían que seguir estos maestros de la ley. Porque la sinagoga estaba aquí, pero la realidad del pueblo era otra cosa. Eran dos cosas muy diferentes. Y él irrumpe en la historia de la humanidad para decirle, esto no puede pasar. ¿Se acuerdan? Bueno, las personas que son jóvenes como yo, el hermano pues que estamos a ese nivel de juventud. Antes, ¿se acuerdan? Antes los sacerdotes daban la misa a espalda a la gente. O sea, él estaba aquí y no veía, nadie veía la palabra, nadie leía. Él era el que... Y entonces había una brecha entre la población y el erudito, el que sabía. Bueno, esos modelos de aquella época los irrumpió el Señor Jesús. Eso se acabó. O sea, para llegar a Jesús no necesito nadie. Solamente te necesita a ti, como se encontró a Pedro, como a Juan, con la disposición de hacerlo, sin importar lo que estoy dejando. Yo voy a seguirte porque tu proyecto es macro, tu proyecto es grande. Y quiero ser también voz en el desierto como Juan, para que otros conozcan tu verdad y esa verdad los libere. Hablamos de liberación, sí, pero la liberación comienza con nuestro pensamiento, cuando entendemos que cuando yo soy un discípulo del Señor, mi compromiso no es con una estructura, ni siquiera conmigo si soy un pastor. Mi compromiso es con Jesús, que estoy aquí, sí, que esta comunidad me arropó, sí, pero entonces conmigo y otro hermano, generas la movilidad para seguir esparciendo el Evangelio de Jesucristo e influenciando con tu vida en los contextos donde tú haces vida. Porque el compromiso no significa que yo vengo aquí a la iglesia los domingos, doy mi ofrenda, sigo para allá, sigo para acá, qué bonitos son todos, hacemos esta actividad. No, significa ser luz en tinieblas, significa que el Evangelio ha hecho en mí una forma clave. Si yo trabajo en la Corporación Federal Eléctrica, bueno, yo soy luz en la Corporación Federal Eléctrica. Y mi compromiso es que otros tienen mi vida, mi actuar, tiene que influenciar en cualquiera que otro me diga, bueno, ¿y por qué tú eres así? Bueno, venga para acá, que le voy a explicar. Y empiezas a construir las relaciones. Jesús no llegó hablando de las 4 leyes espirituales aquí. Jesús no entregó tratado. Jesús modeló su vida. Jesús sanaba, dice más adelante el pasaje. Pastor, me indica cuánto me queda. Yo no sé qué, no voy a hacer que nos vayamos a las 3 de la tarde y los hermanos me empiecen a lanzar. No, mentira. Yo comí, por eso les digo. No, mentira. Lo que quiero decirles, hermano, para seguir, es que cristianismo, lo anoté por acá, no es ok. La fe cristiana no es solo adhesión doctrinal, sino conducta y vida, marcada por nuestra vinculación a Jesús. Creer en Jesucristo es vivir un estilo de vida animado por el Espíritu, colaborando en su proyecto del reino y cargando con la cruz a compartir la resurrección. Vení en pos de mí. Si estás cargado, déjamelo a mí. Ahí, carga tu cruz y sígueme. O sea, Jesús nunca te está diciendo vas a ser feliz, ¿verdad? Estudia Conimende que se llama, amor, Conimende, ¿verdad? Te doy para que estudies Conimende, ¿verdad? Vas a estar viviendo metafísico, vas a estar viviendo light, no pasa nada, no, esa señora, Dios se va a encargar de ella. No, no, hermano. Eso no es lo que dice el Evangelio. El Evangelio te manda a ser empático con aquellos que necesitan, que están allí. Te mandan a mostrar el amor de Dios, empezando por ti mismo, empezando por tu hogar, empezando con lo que tienes a tu alrededor.
es un compromiso. Ser un discípulo de Dios es decir, cuál es la visión de mi iglesia, qué es lo que la iglesia quiere hacer. Me gustaba el pastor decía, estamos trabajando en las misiones, ok, ¿hacia dónde va la iglesia? Yo arropo, entonces yo tengo que modelar lo que yo aprendo acá, desarrollarlo en la semana e influenciando a otros para que conozcan esta verdad. Porque esta verdad es la que nos libera. A veces pregunto, pero ¿cómo es la libertad que habla el Señor? Que tengas la capacidad de resiliencia. Que si por casualidad ves en la página web, por decir algo, una foto pornográfica, la pases y no te quedes allí. Porque la mirada va a estar. Eso no lo va a impedir nadie, ni nuestros niños en el colegio. Miren, estoy en la universidad aquí, universitario. Ustedes escuchan lo que se escucha en los pasajes, en los pasillos de la universidad. Profesores, amigas, miren esto, miren, todo está allí. O sea, estamos viviendo la era de tecnología y lo que viene no se sabe, pero lo que viene es más candela todavía. Y eso está atacando el CPU de cada uno de nosotros. Hasta a mí, yo me incluyo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros aceptamos el compromiso de seguirles, ser seguidores del Señor, no fue una propuesta que Dios te dijo, tienes que hacerlo. No. Sígueme, te haré pescadores del hombre. Sígueme. Libre albedrío. Usted decide. El joven rico decidió por sus reales. Vaya, no hay problema. Ni se habló más nunca de ese señor. En nuestras manos está la responsabilidad de nuestra salvación. Cada uno tiene responsabilidad de su salvación. Cada uno lo que tiene que mostrar la vida en la construcción. Es la iglesia, hermano, que tiene el compromiso ante Dios. Mateo 28 nos lo recuerda. No es la iglesia. Cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo, diría Pablo, donde la cabeza es Cristo. Nuestro compromiso es con el Señor Jesús. Si yo no cumplo con lo que el Señor me está mandando a hacer, si yo no hago vida conforme a las características que Él me invita a tener, porque hay que ver que las características están allí. Sermón del Monte, está clarito. Hay 14 propuestas en el Sermón del Monte. Por ejemplo, una de ellas, no caigas en vanas pasiones. Si alguien te pega a la derecha, pone a la izquierda. Eso tiene su lectura. Pero hay características para ti mismo, tú enfrentar y ser quien eres allí. Revisar tu carácter, revisar tu forma. Y si no lo entendemos de esa forma, ¿cómo me puedo yo llamar ser un discípulo o un seguidor del Señor si yo no estoy cumpliendo con mi compromiso con Él? Hermano, cuando yo conocí de Cristo, hace 25 años, mi esposa creyó primero que yo. Yo experimenté muchos caminos en lecciones espirituales. El último que estuve caminando fue la santería y la conozco con profundidad. Pero ahí no estaba Dios. Pero cuando yo conozco del Señor y me meto en su palabra, comienza en mí, empieza mi mente a cambiar y mi proceso de vida empieza a tener otra óptica de lo que tengo que hacer. Y yo no estoy aquí para predicar el evangelio a un mundo para que venga y llene estructura. Yo es para mover a una iglesia que sea influencia, como está de moda, a lugares donde aún no ha llegado su palabra. Y a lo mejor han escuchado de Dios, pero no quieren compromiso. Aún hay cristianos que no quieren compromiso. Que eso para mí eso no va conmigo. No, vean cómo eran las personas de las iglesias de los Hechos, las distintas. 4:32 compartían todo en Hechos, todo lo compartían. Era una familia, era una forma de vida distinta. Daban, como decía el pastor, en Hechos 25 Pablo dice, es mejor dar que recibir. Así dijo nuestro Señor Jesús.
dice él ahí, me metí en el Evangelio buscando, yo digo, "Oye, no aparece esto por ningún lado". Pero lo digo, si lo dice Pablo, porque el Espíritu lo inspiró. Pero ¿por qué le creo? Porque a Pablo se le apareció Jesús cuando iba cabalgando y lo tumbó de ese caballo. Tengo que creer que es Jesús, ¿verdad? Entonces, Pablo es un referente 60, 70 años después de que Jesús resucita, pero tiene otra como visión de mundo y emplea en los movimientos misionales. Por eso que estamos acá, por Pablo, porque los demás no querían, que no querían salir hasta donde ellos sabían que era mundo, pero Pablo sí. Y entonces, Pablo entendió su compromiso con todas las características que tiene Pablo. Usted las puede leer en el texto, en sus cartas. Arrogante, prepotente, pero así te busca Jesús. Así buscó a estos dos hombres. ¿O usted cree que Pedro era mansito? Uy, no. Pero tiene un carácter, bueno, pues. Y el otro que sacó una daga y le cortó una oreja a uno que iba a buscar a Jesús. Todos tenemos un carácter. Lo que nosotros necesitamos entender y filtrar nuestro carácter a través del Evangelio del Señor. Y reconocer, lo primero que debo reconocer como seguidor de Cristo es que necesito atender mis áreas donde yo necesito doblegárselas ante el Señor. Porque yo soy luz de este mundo. El compromiso que adquirieron estos hombres no era momentáneo, era generar un movimiento que sí se convirtió en un movimiento. Tanto así que esa predicación en el Sermón del Monte, usted que va a darla del 5 hasta el 7 en esos capítulos, se enfocaron en lo más relevante. Mateo, que es una persona, creo, esa es mi apreciación. Para mí, Mateo era una persona áspera, por la manera como como estableció el texto. Muy ordenado. ¿Quién ha visto la película de Choi? ¿Usted la ha visto? En Los Elegidos. Bueno, vean el personaje. ¿Ustedes no lo ven el personaje? Muy ordenadito, la casa, los zapaticos, bien pilado, todo aquello era. Y hablaba con el romano y andaba a ver así. Y todo era preguntar. Ya lo tenían obstinado, era preguntar. Quien diseña el autor cambia los modelos de película porque las otras están basadas en Lucas, las narrativas que tiene Lucas. El que se salió un poquito fue Mel Gibson cuando hizo la Pasión de Cristo, que mostró fue la crueldad que fue dada por nuestro Señor. Yo lloré. Yo no sé si ustedes lloraron, pero yo lloré. Yo me fui como una Magdalena llorando ahí. Pero esta producción muestra cada personaje en su contexto. Pareciera como que se fueron a la época, investigaron y desarrollaron. Y es lo que me agrada de la serie. Un Cristo más entregado. La mujer serofenicia. Espérame en el lago. Yo voy a tener una cosita aquí con un maestro, un fariseo que me vino a buscar. Voy a atender aquí, después nos vemos allá en el lago. Y después se metió con ellos, con los apóstoles, a bañarse, a disfrutar. Era un Cristo de vida. Todo seguidor de Jesús necesita ser y mostrar la vida. Por cualquier tempestad que puedas estar pasando hoy, necesitas reflejar el amor de Jesús. Porque Él te dice, para ser mi discípulo tienes que cargar tu cruz. Tu cruz. Todos tenemos una cruz. Mi esposo y yo tenemos una cruz. Entre ella y yo hay cruz. Y tenemos que ser, ella me ayuda idónea y ella me identifica y ella me dice, yo tengo que buscar las formas de hacer las cosas correctamente. Y muchas veces no lo hago. Entonces tengo que caer en mi arrepentimiento, en mi disciplina espiritual, en decirle, Señor, aquí está mi aguijón, necesito que me ayudes, Pero necesito demostrarle a mi Señor que quiero seguir avanzando, quiero llegar a la meta, quiero hacer todo para ti. Porque para eso fui llamado. Para eso fui llamado. Fíjense, hermano. Pero ¿qué es colaborar en el proyecto de Dios? Ay, ¿dónde están los lentes? Aquí están. Ya no tengo edad. ¿En qué hay que cambiar? ¿Qué es colaborar en el proyecto de Dios? Es una pregunta que solamente se las dejo para que ustedes la... ¿En qué hay que cambiar? La llamada de Jesús no se dirige solo a los pecadores para que abandonen
su conducta y se parezca un poco más a los que ya observan la ley de Dios. No es eso lo que le preocupa. Jesús se dirige a todos, pues todos tienen que aprender a actuar de manera diferente. Su objetivo no es que se viva una religión más fiel a Dios, sino que sus seguidores introduzcan en el mundo una nueva dinámica, la que responda al proyecto de Dios, a la que responde al proyecto de Dios. Yo no estoy aquí para predicar el evangelio a una persona para que sea evangélico. No. Y les confieso, yo soy de tradición metodista. No vengo a decirle tienes que ser metodista o tienes que ser, no. Es mi comunidad, la abrazo. Y si Dios me trae a la comunidad bautista, yo y la abrazo, yo trabajo en función de predicar la verdad, no la estructura. Yo no vengo a predicar la estructura. La estructura nos sirve para formarnos nosotros. La visión que Dios ha puesto en esta iglesia es para que ustedes tengan el alimento, la herramienta, el esfuerzo de los pastores o pastoras que se reúnen acá tienen que llevar de la mano la visión que ha puesto, porque para eso es una comunidad. Yo sí creo que hay comunidades que Dios le da una visión, una misión, para actuar en un lugar específico, para ayudar a unirse a otras iglesias y generar de manera reactiva, mejor dicho, de manera sinérgica, la expansión del reino. Porque esto no se puede hacer solo. Jesús no lo. Si Dios hubiese querido hacer esto, ya lo hubiese hecho. Seamos sinceros. Ahí, no, Pedro, olvídalo. No necesito otros pescadores. No. Jesús nos muestra el camino, la ruta. Aquí está mi palabra. Esto es lo que hay que hacer. Para cambiar toda esta locura que se formó hace años, este es el nuevo Génesis, este es el nuevo comienzo. Esto hay que hacerlo. Ahora necesito hombres como tú, con tu característica, con tu pasión, con tus dones, con tus talentos, con tu responsabilidad, pero que crean en esta verdad. No es Maldonado. Maldonado y tú, todo el mundo, no sé qué tienen esas personas, pero buscan fieles, buscan personas para cultivar más el ego de esas personas. Yo no sigo a personas para su ego. Yo sigo al único que tiene la verdad, que es Cristo. Y si usted es fiel en el Señor, y si usted es comprometido con el Señor, y si usted se alimenta con ese evangelio y se compenetra en la palabra, Dios le va a revelar a usted y le va a dar discernimiento qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si yo estoy escuchando cosas que no están alineadas, yo no tengo que estar juzgando a esa persona. Solamente le digo, no comparto, sigo haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Yo no he visto ningún pasaje del texto donde los apóstoles estén criticando a los samaritanos, a la cúpula, pues. Más bien eran ellos los que maltrataron y buscaron y sesgaron a estos hombres que los llevaron a nivel político y utilizaron su poder para martirizar a estas personas. Necesitamos entender a quién le servimos. Necesitamos decirle al Señor, sea usted un Galileo hoy, sea usted una Galilea hoy, haga como hicieron estos hermanos. Salieron sencillamente porque creyeron en el Evangelio de la gracia, en ese proyecto que estoy claro que si juntos lo hacemos, nos movemos, donde usted esté, está poniendo su granito de arena para que podamos construir un reino verdadero donde todos podamos convivir, donde todos podamos, en nuestras diferencias de pensamiento, podamos seguir avanzando, pero que se cumpla la verdad del Señor acá en la tierra, hasta su llegada. Y si usted está haciendo el trabajo y Jesús llegó y a media se quedó, bueno, ya llegó Jesús, pero la consiguió trabajando o lo consiguió trabajando, pero Jesús hasta que Él llegue. Mientras Él no llegue, que ni sus ángeles, dicen ya en la parte escatológica, ni sus ángeles en Mateo 24 saben cuándo Él viene. Nadie sabe. Entonces no me tengo que preocupar. Yo solamente hago la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es ir y hacer discípulos. Esa es la orden. Así se lo recuerda Pablo también en 2 de Timoteo 2:2. Escucha, hijo mío, lo que se ha dicho de mí. Escucha, hijo mío.
Él enseñó. Esa es la tercera generación de esa reproducción que comenzó con 12. Pablo, Silas, Tito, todas estas personas, Lucas, Marco, Juan Marco. Necesitamos ser los Galileos y las Galileas que Torrefuerte tiene. ¿Dónde voy a hacer mi trabajo? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde puedo ser realmente efectivo en lo que Dios ha puesto al cuerpo de liderazgo de esta iglesia? ¿Dónde vamos nosotros a penetrar para que conozcan del Señor? Dejen que el Espíritu Santo los traiga. Déjenlo que el Señor los lleve. Pero piense siempre en usted, en lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que ser un discípulo del Señor eficiente en donde me coloquen, representando al Señor. No pensando que me va a ver, el pastor me estaba, ajá, vi. O como un pastor amigo en Venezuela que una vez agarró y se fue como a las 2 de la mañana. Esto es verdad, hago un paréntesis. Se pasó a las 2 de la mañana Argenis y él pastoreaba una iglesia ya en una zona en Venezuela, una zona que se llama Colonia Tovar, y salió de noche a las 2 de la mañana. La esposa le dice: ¿por dónde vas tú? Yo: no, yo voy a monitorear para ver qué está pasando. Voy a ir por una discoteca porque quiero ver a quién voy a conseguir esa discoteca. Y se fue. Y cuando llega a la discoteca, se sentó en la mesa y estaban 3 del grupo de jóvenes de la iglesia. Se sentó ahí y estaban los 3. Y él se quedaron así: no, tranquilo, vamos a disfrutar. Yo quiero ver cómo ustedes se divierten en estos lugares. Pero no le dijo nada, solamente después empezó a entender y comprender y a revisarse en sí mismo qué cosas estaba fallando y a mostrarle que hay otras formas de cómo divertirse o pasarla bien. Yo siempre me acordé ahorita por Argenis. Dios lo guarda también donde esté. No, no, él sigue trabajando en el ministerio, no se ha muerto, ¿no? Mosca, no vayan a creer que se murió. No se lo llevó el Señor, ni tampoco oramos para que se lo llevaran. Fíjense, hermano, y voy cerrando con estas 3 cosas. Entonces, quiero ser preciso en eso. Si Dios tocó tu corazón con su palabra y tú decidiste seguirle, asume con compromiso, la palabra compromiso, que tu labor tiene que ver ahora en las pisadas del Galileo. Yo quiero ser como el Galileo. Yo quiero ser uno más que va a llevar tu mensaje para que otros puedan también reproducirse en otro. Esto no se trata de religiosidad, esto se trata de vida. Y si aquí la iglesia, ustedes están convencidos de lo que Dios, cuando ustedes ven que se aunan más y que las personas que Dios ha puesto a liderizar el trabajo que ustedes quieren hacer, les van a dar más el apoyo. Porque esto se tiene que hacer unido, solo no se puede hacer. Es imposible hacerlo solo. Porque no nos estamos enfrentando a cualquier loco, diría mal dicho, ¿no? Pero el loco que sigue haciendo de las suyas en el mundo, la iglesia es la que ha sido la responsable en dejarlo que él siga haciendo lo que le da la gana. Fíjese, se atrevió, dice en los versículos anteriores, se atrevió a tentar. Y usted va a recibir tentación por todos lados, pero aférrese en lo que usted está convencida y convencido. Amén. 3 cositas. La compasión de personas que son seguidoras del Señor. La compasión ha de ser siempre el principio de actuación. Hay que introducir al mundo compasión. Los que sufren, los que están en las periferias de los caminos, los que nadie son culpables de su situación. Cada uno de nosotros tiene una historia. Nadie nació aquí sin una historia. Todos tienen una historia. Buena o mala, la tienen. Pero eso debe ser el punto que me haga a mí hacer un quiebre desde mi propia concepción de decir: mi compasión ahora es porque te amo, te acepto tal como eres. La mujer que iba a ser apedreada, el Señor Jesús estaba sentado y los inquisidores llegaron para asesinarla porque la ley decía eso. Pero yo nunca vi dentro de eso al otro, porque la ley decía que los 2 tenían que ser apedreados o asesinados. Solamente la mujer, porque la mujer no tenía valor en esa época. No valía nada como no valía un niño. ¿Y qué hizo Jesús?
se puso al nivel de ella en el piso, dice el texto. Después se levantó y se puso al nivel de los inquisidores y le dijo, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Los llevó a la historia, los llevó a lo que son, a la inmundicia, que el ser humano cuando no conoce la compasión puede hacer lo que quiera por el otro ser humano. Yo estuve hace poco en Tijuana y estuve en un lugar que se llama la zona norte, un ministerio que se llama Dunamis, trabajan con niños que están mezclados en la trata de blanca. Y es triste, hermano, que la única manera que tienen ellos de contacto con esos niños es cuando le limpian las manos para que ellos vayan a agarrar un desayuno. Automáticamente agarran el desayuno y se van corriendo. ¿Por qué? Porque está el que vigila, pendiente. Ellos no pueden hablar con nadie, ni siquiera conmigo que estaba ahí. Iba a hablar con uno y lo que hizo fue corre camino que ni lo vi más. ¿Por qué? Porque el precio está allí. Su mamá también es una trabajadora sexual por estas mafias. ¿Hasta dónde ha llegado a irrumpir la desidia del ser humano? El pecado, hermano. Entonces necesitamos, como seguidores del Señor, mostrar la compasión, porque no sabemos cuál es su carga. Y oren, mire, yo tengo un pastor amigo, es un mentor mío personal, y es el reverendo César Enrique. Su hija, la menor, tiene un cuadro depresivo fuerte, fuerte, que tuvo que llegar a ser internada porque no se daban cuenta de su proceso interno, era otro mundo, ella vivía un mundo y le mostraba otro a ellos. Imagínense el peligro que es la depresión. El mundo que ella estaba viviendo no era reflejable. Por una crisis se dan cuenta del proceso, explotó, ni siquiera la psicóloga que la atendía. Entonces, ella tiene una historia. Y el papá lo que dice, Dios mío, yo encargándome de cosas y yo nunca pude dedicarle un espacio a mi hija para saber cómo estaba. Luego vienen las cargas de culpa. Pero las cargas de culpa, él las sabe cómo superar, solamente que se tiene que desahogar. Entonces nosotros tenemos historia. Entonces la compasión juega un papel importante como un discípulo. Yo debo ser compasivo con aquellos a que me les acerco. Así como se le acercó la mujer samaritana a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Relaciones. Habló con ella, la escuchó, hizo preguntas clave, la escuchó. Si usted va a mostrar compasión con alguien y el hermano tiene problemas o el hermano tiene una carga, relaciónese con él. Hable con él, deje que hable, tómese un café. En su problema lo menos que quiere escuchar es de Cristo. Muéstrele su compasión, su amor. Yo estoy aquí para abrazarte, yo estoy aquí para orar por ti, cuenta conmigo, llámame. Cuando tengas una situación, yo seré el primero que te voy a ayudar. Esa es la compasión. Lo demás, déjeselo al Señor. Lo demás lo va a hacer cuando Él sepa quién es usted. Que usted estuvo allí cuando tuvo hambre. ¿Se acuerdan de ese? Tuve sed, me diste de beber. Tuve preso y me fuiste a visitar. Eso es compasión. Tercero, nos quedan 3 horas, tranquilo. La dignidad de los últimos ha de ser la meta, la primera meta. Los últimos serán los primeros. Los últimos, los que nadie cree, debemos trabajar para que ellos lleguen de primero. Aún los apóstoles, la mamá, se atrevió la mamá de uno de ellos a decirle a Jesús, oye, ¿cuál de mis hijos se va a sentar a tu derecha? ¿Cómo tú me vas a preguntar eso a mí? ¿Tendrán la carga de soportar lo que yo voy a soportar? Pero eso no él mismo eso no me corresponde a mí, sino a mi Padre. O sea, para que usted vea el tupé de que aún nosotros como seguidores de Cristo nos puede, ojo, nos puede tocar la brisita de importancia. No, usted y yo somos servidores de Cristo. En pocas palabras, somos esclavos de su evangelio. Nosotros esto no lo saben, no sé si ustedes lo saben, no disculpen, pero ¿saben lo que es el cuello clerical? Lo que usan los sacerdotes. Pues eso lo instauró un protestante de la Reforma. Que después la católica lo arropó porque se vio que era más cómodo, pero eso lo instauró un protestante. Nosotros, como metodistas, esto para nosotros como ministros significa que somos esclavos del ministerio que Dios nos ha dado.
Porque esto era como cuando a los esclavos, ¿se acuerdan que le ponían algo aquí? Bueno, esto era un símbolo de esclavitud de lo que yo hago para el Señor. Sencillamente eso. Entonces, yo soy un esclavo de lo que hago para Dios. Donde esté, tengas dinero o seas una persona de clase media o un extracto social más bajo. Pero de lo que está claro el Señor, que donde tú estés, hazlo con alegría y gozo para mí. No para mí, perdón, para Dios. ¿Por qué? Porque eso depende de tu relación personal. Yo he decidido caminar con Cristo. Dice un himno. He decidido seguir a Cristo. Ah, ¿se lo saben? Entonces, los primeros, los últimos serán los primeros. Necesitamos entender eso. Cualquiera, Galilea y Galileo que estás hoy, así como dejaste tú lo que estás haciendo. Yo no estoy diciendo que salgas de aquí a dejar la universidad, ni que vayas a dar tu trabajo, hermano, la empresa o algo, nada. Estoy diciendo que desde allí empieces a echar tus redes. Fíjense esto. Jesús tenía hombres que tenían dinero. Sí, claro. ¿Cómo cree usted que alimentaba toda esa banda que andaban tras de él? ¿Y cómo cree usted que Judas no era el administrador? Por eso dice el texto también que robaba. También era mano floja, Judas. Había hombres de dinero, habían personas, hasta la mujer de Pilato, que era el gobernador, estaba siendo tocada por el mensaje del Mesías. Pero, ¿quién le pide a Pilato recoger el cuerpo de Cristo? Hombre de plata. Porque para yo llegar a un nivel a donde está Pilato es porque tengo plata. Eso es igual que el eunuco que fue y en la carroza Felipe se le acercó y cómo ese eunuco cargaba un extracto del libro de Isaías. ¿Por qué pagó? Porque tú no puedes sacar nada de una sinagoga. Eso era pagado. O sea, yo tenía una copia, pues. No es que llegó un corrupto y la arrancó y se la entregó, no. Sino que alguien, un fariseo, escribió, un copero escribió y él pagó por eso. O sea, una copia, pues. Como decir, vamos, sacamos una copia ahí y él cargaba su libro. ¿Pero por qué? Porque es de dinero. Entonces, José de Arimatea tenía plata, porque si no, a Jesús lo agarran y lo tiran una fosa común, pero se tenía que cumplir la promesa. Entonces, aquí no se trata de ser rico o pobre, se trata de convicciones, de entender que yo puedo ser de último, pero puedo estar de primero. Yo puedo ser un hombre adinerado, he sido un hombre vil, pero puedes tener una transformación como la tuvo, ¿se acuerdan de Saqueo? Tenía tanta plata que dijo, ¿cuánto fue que le iba a dar a los pobres? 4 veces. ¡Wow! Tenía plata el enano este. Increíble. Pero tenía plata, hermano. Y todavía le quedó. Pero él fue. ¿Cuál es la diferencia de Saqueo y de Mateo? Que eran el mismo. Eran ladrones, vamos a hablar claro. Los dos eran ladrones. Porque Mateo vivía de lujo en lujo y tenía plata. El que trabajaba recaudando impuestos tenía plata. Que uno decidió ser discípulo y exponer y llevar el mensaje. Y el otro decidió desde su lugar, aunque el texto no dice nada, pero creo que si él tuvo una transformación con el Señor y movió sus corazones de una forma para tener empatía de todas las cosas, Saqueo tuvo que haber sido un hombre que también apoyó la movilización de la expansión del reino. Entonces, el movimiento necesita personas capaces de entender que lo que yo doy, lo doy con la convicción que es para expandir el reino de los cielos. Que si yo levanto una estructura aquí, ¿verdad? Sea un centro de desarrollo para encarnarme con la comunidad. ¿Qué necesita mi comunidad? O sea, lo primero que la traigo aquí no es para decirle, venga conmigo, repita conmigo, Juan 3:16. No, ¿qué necesitas? ¿Qué tienes? ¿Cómo te ayudo? Soy empático, compasión. Quiero que seas de primero también en el reino de los cielos, como es la iglesia, con tu historia, con tus cargas, con tus necesidades. Pero eso tiene que estar claro en nosotros. Recuerden, compasión
Y debemos movernos a entender que los primeros deben ser los últimos. Perdón, los últimos deben ser los primeros. Y los últimos son los que están allí, en las periferias de los caminos, en los que no han comido. Y te van a llegar personas que tú dices, no, pero es que yo lo he visto todos los días con una botellita, me quitas 10 pesos y yo lo que lo veo después a las 3 de la mañana, 3 de la tarde no importa, dale. Pero cuando le des, haz como el reverendo Aquiles Martín en Estados Unidos, que iba con su esposa, se sentaba con una señora que era en situación de calle, y se sentaba con ella y le decía, ¿ya comiste? No, toma, quiero comer contigo. Háblame un poco de ti. Y la mujer le contaba la historia. Y todos los miércoles iban para allá y le llevaban una sábana. Y todos los miércoles, hasta que llegó un punto que la agarraron y la llevaron a su casa. Y la sala de su casa le metieron una cama a una mujer de situación de calle que no sabían quién era, pero duraron 3 meses alimentándola, acompañándola. En ningún momento le hablaron de Cristo. Solamente cuando llegó a su casa vieron, claro, él como reverendo metodista tenía su identidad dentro de la casa. Esa mujer que estaba en la muerte volvió a la vida en un sentido que hasta recuperó su social, la seguridad social de ella. Imagínense ustedes, y ella estoy hablando de una mujer gringa, no estoy hablando de una latina, estoy hablando de una mujer gringa. Y actualmente la mujer tiene su casa aparte ahora, está trabajando y está yendo a una iglesia allá en Estados Unidos. Pero todo empezó con la compasión y todo caminó viéndola que ella estaba de último, pero la puso él de primero. Ellos necesitan escuchar, necesitan el amor que podamos darle. Y por último, hay que impulsar un proceso de curación que libere la humanidad de lo que la destruye y degrada. Vayan y curen. Jesús predicó, Jesús buscó a su gente, los formó, caminó con ellos, pero también el texto dice que sanó muchas personas. Hay muchas personas que están con alguna enfermedad específica. Yo no estoy hablando, aquí puede haber enfermedades emocionales, mentales, cualquier situación. Necesitamos ir y extender y dar sanidad. El simple hecho que usted esté un rato hablando con una persona que tiene una carga, eso es darle tranquilidad porque tiene alguien que lo escuche. Necesitamos ser verdaderamente seguidores del Señor Jesús, donde usted y yo podamos seguir conformando en el trabajo y apreciando el legado de Jesús, en que nosotros podemos ser compasivos, que nosotros podemos movernos en traer los que están de último, ponerlos de primero, y que también podemos dar espacio de sanación en su vida. De eso se trata el reino de los cielos. De eso se trata lo que creyeron estos 4 hombres y los que por cuál se movieron y por cuál dieron la vida. Y en eso termino. Ninguno, el único que vivió, creo yo, de los apóstoles, fue Juan. Pedro fue un mártir. Mateo fue un mártir. Todos fueron mártires. Y no esperen nada de ustedes. Cada uno de ustedes, donde ustedes vayan y con su conducta, como compromiso del Señor, con lo que ustedes hacen, ustedes van a vivir también situaciones que pueden expectativa porque no están abrazando lo que el mundo ofrece. Y nosotros somos piedra de tropiezo para el enemigo, así como Jesús le decía en los versículos. Pero la palabra también dice esto. Tú dices, pero la palabra dice esto. Y él refutaba. Entonces, donde usted esté, sea luz. Donde usted esté, muestre con dignidad que usted es una Galilea y un Galileo que abrazó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que con frente en alta puede decir con libertad que no hay nada que este mundo que lo abraza, porque usted está abrazando la verdad y esa verdad lo hizo libre. Dios les bendiga y gracias por su tiempo. Gracias, pastor, por su tiempo.